El día de hoy vamos a dar inicio a esta clase sumamente importante que son las medidas preventivas, en este caso, que podemos optar o seguir ante los fenómenos naturales. En la clase de hoy, que va a ser una clase un poquito extensa, vamos a trabajar 3 fenómenos naturales o 4 fenómenos naturales puntuales, ¿no? El primero, las erupciones volcánicas. El segundo, los sismos. El tercero, los terremotos. Y terminaremos la clase hablando acerca de los tsunamis. Así que, antes de comenzar la clase y comenzar con la medida preventiva como tal, me gustaría introducir un poquito el tema de los desastres. ¿Cuándo se generan los desastres, chicos? Los desastres se generan cuando el riesgo ambiental se sale de control. Cuando, después de haber pasado un impacto, vamos a ir definiendo términos importantes, ¿no? Impacto ambiental es lo que nosotros conocíamos como el impacto que se causa en el momento, ¿no? Por ejemplo, la tala de los árboles. ¿Estamos impactando el ambiente cuando talamos los árboles? Sí. En el momento que la tala indiscriminada de los árboles debilita el terreno, aumenta la erosión y se transforma en un derrumbe, eso ya es un riesgo ambiental. Cuando ya sufrimos una consecuencia del impacto ambiental. Entonces, cuando el riesgo ambiental ya se sale de control, es decir, se genera un derrumbe de gran magnitud donde nosotros no tenemos ninguna oportunidad de poder prevenir, sino simplemente lamentar, en ese momento se generan los desastres. Y por eso son conocidos como los desastres naturales. Ustedes pueden observar la fotografía que se encuentra en su diapositiva y en la primera que estoy indicando en este momento se evidencia un derrumbe de gran magnitud. Si se dan cuenta, las zonas aledañas a ese derrumbe son zonas de bosque, tienen muchos árboles. ¿Qué pasa con la zona que se ha derrumbado? Si se pueden dar cuenta, es la zona pelada que nosotros le llamamos. Cuando no existe vegetación y se ve la roca aflorando, se denomina zona pelada. En el momento que se ha talado los árboles de esa zona pelada, lo que pasa es que se ha debilitado el terreno y por ende, pues la probabilidad o la vulnerabilidad aumenta y la probabilidad de que se genere un derrumbe en base a lo mencionado es bastante elevada. Y es por eso que ustedes pueden observar que se ha generado un derrumbe de gran magnitud. Ese derrumbe de gran magnitud se ha volcado a ser llamado un desastre natural. ¿Por qué? Porque ya no podemos o ya no pudimos en ese momento prevenir y también no pudimos tomar acciones ante tratar de evitar, tratar de desalojar a la población. Diferentes tipos de medidas no se pudieron realizar, por ende ya es un desastre, ¿no? Por ejemplo, el otro, cuando el que tienen ustedes al lado, cuando se genera una inundación. Si nosotros en una inundación también podemos prevenirla, podemos tomar algunas acciones. Cuando se nos sale de control y no se ha desalojado a las personas, no se les ha capacitado para saber cómo actuar y diferentes otras medidas en el momento que se sale de control la inundación y genera daños, no solamente materiales, sino también pérdidas humanas, se genera un desastre natural. Lo mismo con diferentes fenómenos, las erupciones volcánicas, todo lo que son los huracanes, los sismos, los incendios, los terremotos, cuando se nos sale de control es un desastre, ¿ok? Ahora, para hacerlo un poco más formal, ¿qué es un desastre? Dice que un desastre se va a producir cuando se dan 3 condiciones al mismo tiempo. Fijémonos bien las condiciones, ¿ok? Por ejemplo, primero, si la gente vive en lugares peligrosos, como por ejemplo cerca de un volcán activo, en laderas con peligro de deslizamientos o cerca de ríos caudalosos que se puedan inundar. ¿Se acuerdan en clases pasadas cuando hablábamos acerca de la geodiversidad? Es importante que nosotros entendamos a la geodiversidad. Es decir, si yo vivo cerca de un volcán activo, pongamos un ejemplo, el volcán Cotopaxi, que está activo en este momento. Si yo vivo cerca del volcán activo en las laderas, tengo que estar consciente de los peligros que me lleva a vivir en esa zona. Primero, soy la primera afectada cuando el volcán activo erupcione. Segundo, la erupción del volcán puede acarrear otros desastres eh, consecuentes, ¿no? Como son los deslizamientos, también las inundaciones y también puede ser, no sé, el desbordamiento de los ríos si es que vivimos cerca. Entonces,
O si es que, por ejemplo, yo vivo cerca de un río caudaloso, por ejemplo, el río Monjas, vivo en la quebrada del río Monjas, tengo que estar muy consciente de dónde estoy localizada. Y también, ¿por qué es importante tener esa conciencia de saber dónde estamos localizados? Porque si nosotros no entendemos a la geodiversidad, no vamos a entender cómo debemos actuar ante este fenómeno, porque creemos que en algún momento no va a suceder. Es decir, no se va a generar el desastre, ¿no es cierto? Pero si nosotros vivimos cerca del volcán y ahorita entró en erupción, sabemos que somos los primeros perjudicados y los primeros que tenemos que actuar en base a las medidas preventivas que dan las autoridades, porque la intención de las medidas preventivas es justamente eso, evitar que suceda un desastre, que se nos salga de control el proceso o el fenómeno natural. Siguiente, si se produce un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas, lo mismo. Es que, por ejemplo, cuando se activa el volcán, comúnmente la potencia con la que sale la lava en la erupción volcánica puede descongelar todo lo que son las fuentes de hielo que tiene el volcán. Esa fuente, imagínense, al descongelar el agua que está hecho hielo, se genera agua, ¿no es cierto? Esa agua puede bajar por todas las quebradas del volcán y puede no solamente ocasionar una inundación en las comunidades aledañas, sino también puede ocasionarse, eh, no lo sé, algún tipo de desastre adicional. Siempre es importante que tengamos en cuenta dónde nosotros estamos localizados y qué fenómenos o qué zonas de riesgo tenemos a nuestro alrededor. El fin de todo esto es tratar de evitar un desastre. Si además el fenómeno provoca muchos daños, particularmente, y no se han tomado en lugares donde no se ha tomado una medida preventiva. Esta parte es importante porque, por ejemplo, si nosotros vivimos en las faldas de un volcán activo, sabemos que tenemos la principal alerta para poder tomar la medida preventiva y tratar de evitar el desastre, y sabiendo que hay medidas preventivas para evitar este mismo desastre, no las tomamos en consideración, estamos aumentando el riesgo al desastre. Porque claro, nos piden que desalojemos y se entiende, muchas personas hacen esa situación, ¿no? Se entiende que, claro, no queremos dejar nuestra casa, nuestra familia, pero siempre es importante precautelar la vida de cada uno de ustedes. Por ende, si existe una medida preventiva y sabemos que el fenómeno va a ocasionar muchos daños, porque es un fenómeno y pueden ustedes tomar la medida preventiva y evitar ocasionar un desastre, recomiendo que lo hagan. Y es porque a veces incluso sucede que el fenómeno natural ni siquiera es el que causa mayores desastres. Eso suele pasar, sino muchas de las veces la forma incorrecta de actuar de los seres humanos, de nosotros, es lo que genera el desastre, mucho más allá que el fenómeno natural, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Y viene algo súper importante y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Una de las medidas preventivas, porque son dos medidas preventivas que más se las podría utilizar dentro de los fenómenos naturales, una de las más importantes es construir una mochila de emergencia. Eh, Creo yo que la mayoría de todos ustedes no tienen una mochila de emergencia porque es algo común. No tenemos todavía mucho la cultura de esto, ¿no? De la prevención de riesgos, pero es importante que como ya estamos viviendo un fenómeno natural activo, que es la erupción del volcán Cotopaxi, es necesario, y para mí es súper necesario, hacerles llegar la información que pueden ustedes necesitar en el momento del desastre, ¿no? En el momento que la erupción volcánica se genere a gran magnitud y tengamos que de alguna o de otra forma tomar medidas para evitar sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, sea como sea, erupción volcánica, sismos, terremotos, tsunamis, una de los entes más importantes es la creación de la mochila de emergencia. Y algo adicional a esto, es importante saber qué elementos se deben incluir. Nosotros, cuando a veces hacemos una mochila de emergencia o algo alguna mochila por ahí improvisamos, a veces no sabemos qué colocar en la misma.
y es importante que lo que se coloque en la misma le permita a usted, primero, salvar su vida y la de su familia también. Pero si nosotros creamos una mochila de emergencia sin los implementos necesarios, daría igual si la tenemos o no la tenemos, ¿ok? Entonces, yo he preparado aquí una lista para hacer un checklist de los elementos que tiene que llevar una mochila de emergencia y lo vamos a revisar con ustedes, ¿ok? Primero, chicos, ¿por qué no he colocado el agua, los alimentos, la ropa primero? ¿Por qué? He colocado a la linterna como primer elemento que usted va a agregar en la mochila de emergencia. Es importante este elemento a comparación del resto, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque siempre en un fenómeno natural, lo primero que va a suceder es que se va a ir la luz, se va a dañar las instalaciones de luz. Si nosotros hemos visto cuando se genera una lluvia súper intensa en Quito, ¿qué pasa? Se nos va la luz. Cuando a lo mejor sucede algún sismo demasiado fuerte, los postes de luz son los primeros que van a caer. Un terremoto de gran magnitud, lo mismo. Puede ser que los postes de luz y todas las instalaciones se ven afectadas y se va la luz. Si fuera una erupción de un volcán, también es importante porque lo primero que se va a ir, la nube de ceniza va a cortar las señales eléctricas. Entonces, se dan cuenta como todos los fenómenos naturales a la final van a cumplir con esto, de que la luz es lo primero que se nos va a ir. Entonces, por eso es importante que el primer elemento que ustedes coloquen en su mochila de emergencia sea la linterna. Ojo, aquí hay algo súper importante y es en base a mi experiencia, ¿no? Siempre tienen que verificar que estos dispositivos que dependen de pilas, en este caso, tengan pilas en el momento que lo van a utilizar. ¿Por qué le he puesto así un poquito más grande con pilas? Porque a veces nos encontramos que colocamos linternas y en el momento que lo vamos a utilizar, pues no nos sirven de mucho. Entonces, es importante no colocar las pilas, recomendación, dentro de la linterna porque puede pasar que se oxidan, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mochila de emergencia, si la creamos el día de hoy, no quiere decir que mañana la vamos a utilizar. Tal vez lo utilicemos en un mes, en 2 meses, pero siempre es importante tenerla lista. Entonces, tanto la linterna como el radio, que es el segundo elemento, recomiendo que las pilas sean con pilas, ¿no? Ustedes pueden llevar los sachecitos de las pilas, donde los empaques de las pilas, para tener repuestos en el momento de utilizarla. Y como ya lo mencioné, el segundo elemento importante dentro de la mochila de emergencia es la radio, una radio AM o FM. ¿Cuál es el propósito de la radio? Siempre lo han mencionado. Tenemos que mantenernos informados acerca de los comunicados y alertas oficiales. Porque, ¿qué sucede? En el momento que se genera la erupción del volcán, nosotros al no tener la información de primera mano, corremos y caemos en la desesperación, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante. Algunos me dirán, bueno, pero tenemos el teléfono celular. En el momento que las instalaciones de luz se caigan y los postes se caigan, todo el tema electrónico, ya sea teléfonos, tabletas, computadoras, dejan de funcionar automáticamente. Los radios con pilas sí nos funcionan y nos permitirán mantenernos comunicados. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sectores, así sea los más vulnerables, tenemos señal del radio, ¿no? Entonces, es muy importante. Tercero, ¿y por qué he puesto tercero el agua y no los alimentos? Importante. Está comprobado que nosotros podemos mantener o sobrevivir sin comer por algunos 3 días, me parece, pero sin tomar agua es imposible. Entonces, el tercer elemento que ustedes tienen que colocar en la mochila de emergencia literalmente es agua. Agua natural y purificada en envase de plástico es lo más recomendable, ¿no? Siguiente, cuarto, los alimentos. Y fijémonos bien en esta parte de los alimentos. Dice no perecederos, ya sean en lata o empaques ligeros, sin envases de vidrio y fáciles de abrir. Comúnmente lo que se recomienda de alimentos que se guarden en la mochila de emergencia son el atún, que sabemos nosotros que un atún prácticamente es una de las porciones que nosotros podemos consumir tranquilamente. Pan, algunas galletas, algo sumamente de empaque ligero. ¿Por qué? Porque la intención es que la mochila de emergencia no sea pesada. ¿Por qué? Porque en el momento de que vamos a salir
Ante el fenómeno natural, la intención es que no nos dificulte la salida, sino que nos facilite la salida, ¿no? Como quinto elemento tenemos ropa, cobija, chamarras o suéter. Importante que nosotros agreguemos algo de ropa, porque nosotros sabemos que un fenómeno, así sea el más simple, vamos a decirlo así, un sismo pequeño, ese sismo pequeño puede ocasionar grandes daños y uno de ellos es a lo mejor terminar con nuestra vivienda. Entonces, en el momento que sucede el fenómeno y nosotros no tenemos ropa de respaldo o algo que nos pueda cobijar, viviremos las consecuencias un poquito más fuertes, ¿no? Otra cosa importante dentro de la ropa. Siempre es importante que una mochila de emergencia, chicos, se mantenga actualizada, porque todos sabemos que si nosotros tenemos hijos, por ejemplo, de 2 años en el momento que hicimos la mochila de emergencia y en el momento que vamos a utilizar la mochila de emergencia, el niño tiene 5 años, por ejemplo. Sabemos que la ropa que guardamos en el momento que la hicimos no nos va a servir de mucho. Siempre la mochila de emergencia tiene que estar en constante actualización por ese detalle. 6 encendedores o cerillos, bueno, pueden agregarlos. Papel de baño y toallitas húmedas también pueden agregarlo. Y algo muy importante, el silbato. Este silbato tiene un propósito especial, que es hacer llamados de atención cuando se encuentran en situaciones de riesgo. No sé si ustedes han podido observar la película de Titanic. En el momento que regresan a ver si hay sobrevivientes, el silbato es uno de los elementos utilizados para hacerles saber a los rescatistas de esa película que había gente todavía viva. Ese funcionamiento relacionándole con algo que todos hemos visto, creo yo, ese es el propósito de un silbato. Si ustedes en el momento de la emergencia necesitan auxilio o se encuentran en algún tipo de riesgo, tener un silbato dentro de su mochila o cerca de usted, porque a veces nosotros los geólogos nos manejamos con el silbato colgado cuando salimos al campo. ¿Por qué? Por lo mismo, tenemos a la mano un medio para que nos puedan auxiliar si estamos en un momento de riesgo, ¿no? 9. Documentos. Es muy importante el documento y el duplicado de las llaves. ¿Por qué? Porque cuando un fenómeno se genera, como les mencionaba, así sea un sismo, nosotros podemos sufrir de las consecuencias del fenómeno durante un día, 2 días, una semana, un mes e incluso años, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado a veces en el terremoto. Mucha gente nunca regresó a su casa. Entonces, ¿y por qué les pedimos que también los documentos sean guardados, sus copias de los documentos, ¿no? De cédula, de partida de nacimiento, de lo que necesiten colocar? A veces cuando nosotros, todo el equipo de riesgos genera una búsqueda masiva ante para tratar de encontrar a personas sobrevivientes ante algún fenómeno, siempre buscamos las mochilas de emergencia. ¿Para qué? Para poder, en muchos de los casos, identificar los cuerpos. Es una realidad que se vive y imagínense, si cuando tenemos mochila de emergencia es complejo identificar a las personas, cuando no tenemos mochilas de emergencia es mucho más complejo. Disculpas. Decíamos el número 10, las llaves. El número 11, un botellín de primeros auxilios. Siempre es importante tener tanto en su hogar, en su oficina, en el carro que ahora han solicitado para la matriculación, importante tener un botiquín de primeros auxilios. Dinero en efectivo también es importante que coloquen dentro de la mochila de emergencia por cualquier situación. Como les digo, un fenómeno no va a durar un día, 2 días ni 3 días, puede durar incluso meses y años, ¿no? Y un directorio telefónico porque, claro, en el momento que tengamos acceso a la comunicación a través de nuestros teléfonos celulares, a veces es indispensable comunicarnos con algunas otras personas, ¿no? Entonces, hemos terminado esta partecita que es muy importante, chicos, y la voy a replicar en todos los fenómenos. Para todos los fenómenos, crear la mochila de emergencia es una de las medidas preventivas más importantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar ahorita, vamos a comenzar con el primer fenómeno natural y uno de los fenómenos que ahorita está latente. Todos sabemos que comenzó el proceso de erupción, de hecho, hace 6 meses del volcán Cotopaxi. No sabemos cuándo va a terminar y no sabemos cómo va a ser la erupción, cuánto nos va a afectar. Sin embargo, la
la forma del volcán da para que la erupción sea explosiva. Es decir, como pueden ver en esta animación, al ser una erupción explosiva puede causar muchos más daños de los que estamos pensando que pueden ocasionarse, ¿no? Entonces, vamos directamente en algo importante. Para el tema de las erupciones volcánicas, siempre es necesario conocer los niveles de alerta volcánica. Nosotros tenemos que saber en qué nivel de alerta nos encontramos, si somos o estamos cerca de la zona de riesgo. Todos en el distrito metropolitano estamos cerca y dentro de la zona de riesgo, ¿ok? Entonces, existen 4 alertas disponibles, vamos a decirlo. Alerta verde, alerta amarilla, alerta naranja y la alerta roja. Entonces, si comenzamos con la más fuerte, en este caso sería la alerta roja, donde la erupción es mayor e inminente o está en curso. ¿Qué hacer cuando se genera una alerta roja? Lo dicen en la diapositiva. Seguir instrucciones de autoridades y posible evacuación. ¿Y cuáles son los reportes que se generan dentro de la alerta roja? Los reportes son diarios según el proceso de evolución de la erupción volcánica. ¿Quiénes estarían en alerta roja, chicos y chicas? Pues todas las personas que se encuentran aledañas al volcán Cotopaxi. Todas las personas que viven en las faldas del volcán Cotopaxi, las personas que viven en zonas cercanas al volcán, La Tacunga, Caña, me parece que son, bueno, son algunas zonas que se encuentran cercanas al volcán. No conozco del todo los nombres, pero sé que La Tacunga es una de ellas. Es una ciudad que se encuentra en las faldas del volcán. Toda esa zona ya se encuentra en alerta roja. Ellos, en el momento de encontrarse en alerta roja, chicos, tienen una de las medidas preventivas más importantes. ¿Cuál es? La del desalojo, la de la evacuación. Ellos, a diferencia de nosotros, tienen una velocidad de erupción mucho más rápida que la que tenemos los que están en la alerta naranja, amarilla y verde. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en la zona de riesgo totalmente definida, ¿no? Entonces, la Tacunga y todas las zonas que están cercanas al volcán Cotopaxi se encuentran actualmente en alerta roja. ¿Quiénes están en alerta naranja, chicos? Ustedes han escuchado en semanas anteriores cuando en las noticias han mencionado que en Amaguaña ha caído la ceniza, en Tambillo ha caído la ceniza, en Machachi cayó ceniza. Todas las zonas un poco más alejadas del volcán se encuentran en alerta naranja porque ya cayó algo de material volcánico, que en este caso es ceniza. Dice que en alerta naranja es probable el incremento de la actividad con respecto al nivel inferior. Claro, el nivel inferior en este caso sería la alerta verde, en nuestro caso es naranja. ¿Qué se recomienda hacer cuando estás en la alerta naranja? Mantenerse informado de posibles restricciones parciales de acceso al volcán y los reportes también son diarios. ¿Por qué? Porque no estamos en la zona de riesgo definida, pero sí estamos alrededor de la zona de riesgo. Entonces, también es considerable parte de la medida preventiva del desalojo o también, pues, la restricción a salir en el proceso de erupción. Seguimos avanzando y tenemos una alerta amarilla, chicos. En el momento que si mencionamos que la alerta naranja cubre Tambillo, Amaguaña, Machachi y las zonas del sur de Quito, pensaríamos que la alerta amarilla estaría dentro de todas las poblaciones cercanas a estas Amaguaña, Tambillo, es decir, todo el distrito metropolitano y las zonas aledañas. Todas las poblaciones rurales de Quito y Quito metropolitano también, ¿no? Entonces, ¿por qué nos encontramos nosotros en alerta amarilla? Porque la actividad es inestable. A lo mejor todavía no llega acá la ceniza, estaría por llegar claramente, porque no sé si ustedes han podido dar cuenta cuando amanece. Yo vivo en el condado, en el norte de Quito. El momento que amanece es impresionante porque cuando salgo de casa netamente puedo ver el volcán. El volcán en sentido de distancia plana, horizontal, está muy lejos, porque claro, está por la Tacunga un poquito más allá, pero en sentido vertical, en sentido de altura, el volcán está sumamente cerca. Entonces, por eso es que también Quito se encuentra en la alerta amarilla. Porque claro, el volcán en el momento de generar
la erupción, la ceniza, puede abarcar todo el territorio que estamos mencionando tranquilamente, porque es un volcán bastante alto. Ahora, esta parte, si se dan cuenta, yo la he encerrado porque son zonas que creo yo que todos conocemos cuáles podrían ser, qué poblaciones podrían abarcar. Pero ahora, la alerta verde. Es interesante el tema de la alerta verde porque ustedes pensarán que todavía son zonas cercanas a Quito. Puede ser, tranquilamente, pero hay zonas que están definidas casi siempre en las erupciones volcánicas que se encuentran en la alerta verde. Ustedes conocen que en el Ecuador todos los vientos, el sentido del viento se maneja en cuestión se orienta siempre al oeste, de oriente a oeste. Es decir, si el volcán activo está en la sierra, las poblaciones que se encuentran se van a ver afectados de la ceniza, pero no en gran magnitud, van a ser las provincias de la costa, Manabí, Esmeraldas, Guayas y todo lo que se encuentre después de la sierra, yendo para la costa. Entonces, la actividad se considera sin variación. ¿Por qué? Porque a la final va a generar alguna consecuencia, no tan fuerte, no tan significativa, pero consecuencia. El fenómeno va a ser habitual porque sea cual sea el volcán que se active, siempre se van a ver afectadas las zonas de la costa. ¿Qué hacer? Como no genera un peligro total para la población, también parte de las medidas preventivas que se pueden utilizar es netamente aplicar restricciones, ¿no? Parciales. Y los reportes que se generan dentro de la alerta verde es casi siempre mensual, porque claro, en el momento de la erupción la ceniza va a viajar durante un tiempo determinado hasta llegar a las poblaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta analizando los niveles de alerta volcánica, hay algo que nos brinda este fenómeno natural. En muchas de las ocasiones sí nos brinda el tiempo de erupción. No como otros fenómenos, por ejemplo los terremotos, que se generan de manera inmediata. En una erupción volcánica nosotros tenemos un tiempo de reacción mucho más grande que cualquier otro fenómeno. Como les indicaba, la erupción del volcán Cotopaxi comenzó aproximadamente en julio. Si contamos los meses desde julio hasta acá, son aproximadamente 6 meses que hemos tenido para generar todas las medidas de prevención, rutas de evacuación. Entonces, toda la gente esperaría yo que estuviera capacitada para saber cómo reaccionar ante esta amenaza. Ahora, siempre es importante repasar el antes, el durante y el después de cualquier fenómeno. Cómo actuar, porque esa es la desinformación que muchas de las veces tenemos. Antes de una erupción de un volcán, antes de la erupción de un volcán, lo que se considera necesario actuar es lo mismo que decíamos al inicio, colocar linternas con varias pilas, botiquín de primeros auxilios, comida, medicamentos, zapatos, protecciones. Todo eso en conjunto significa crear la mochila de emergencia. Es la primera medida que ustedes tienen que tomar ante cualquier fenómeno y ahorita ante la erupción volcánica. Otra que no está anotada aquí es también identificar las zonas de riesgo y las zonas seguras y crear rutas de escape, chicos. Es importante porque nosotros en el momento que ya sabemos que comenzó la erupción, tenemos suficiente tiempo para poder planificar nuestra salida de rescate en el momento que se active o esto se haga un poco más fuerte, ¿no? Parte de ello es, por ejemplo, yo identificar si vivo y aún más, si uno de ustedes vive en las zonas de riesgo naranja o roja, tenemos que crear las formas de evacuar desde ahora o desde el momento en que comenzó la erupción, ¿no? ¿Por qué? Siempre es importante identificar si tenemos zonas de riesgo adicionales. Por ejemplo, la erupción del volcán no solamente es el primer fenómeno que puede causarme un desastre. Adicional a la erupción pueden generarse eh, todo lo que son los derrumbes, pueden generarse inundaciones. Entonces, siempre es importante que ahora, antes de cualquier fenómeno, hagamos un análisis pequeño, saber en qué zona de riesgo estoy viviendo, dónde es mi zona segura a la que tengo que recurrir en el momento que suceda un sismo, por ejemplo, y con ello, pues, crear la mochila de emergencia. Entonces, es importante que la revisemos de esa forma. Durante la erupción de un volcán, chicos, ¿qué recomiendan los expertos?
Recomienda que si usted se encuentra en casa, primero siga las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades. Es importante que hagamos caso en el momento de la situación. ¿Por qué? Porque lo que buscan las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias es justamente precautelar la vida humana, ¿no? Esa es la misión de todas estas entidades. Si estás en casa durante la erupción de un volcán, lo que se recomienda es que cierren todas las ventanas, puertas y compuertas, porque el fin de todo esto es evitar que la ceniza volcánica ingrese en nuestra casa. Ustedes se podrán preguntar por qué es tan complejo el tema de la ceniza volcánica. Ya se los voy a explicar más adelante. Dice que pueden guardar en un garage o en algún depósito todos sus bienes materiales que tengan, el auto, la moto o cualquier artefacto que lo tienen a la intemperie. ¿Qué significa tenerlo a la intemperie? Que lo tienen vistoso, que lo tienen allí reluciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención es que la ceniza pues no caiga en ellos y no pueda ocasionar daños. ¿Qué hacen después de una erupción de un volcán? Como es un fenómeno que nos da este tiempo de reacción que les he mencionado, pues la intención es que sería que las señales se restablezcan en algún momento y puedan ustedes comunicarse, ¿no? Siguiente, y es algo que sí se recomienda muchísimo, chicos. Evitar conducir en los espacios donde haya llegado la ceniza volcánica en poco tiempo después de haber caído la misma. ¿Por qué? Porque estos pueden obstruir los motores y atascar a los vehículos. Ya les voy a explicar la composición para que entiendan esta partecita, ¿ok? Si tienen problemas respiratorios, chicos, es muy importante que eviten el contacto con la ceniza. Por ejemplo, en mi caso, yo todavía me encuentro un poco delicada de salud. Sin embargo, si yo tuviera que vivir la erupción del volcán en este momento, yo cuidaría y precautelaría mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace la ceniza al momento de inhalarla, pues ocasiona problemas respiratorios, ¿no? Dice que no te subas a techos para remover la ceniza, salvo que estés capacitado para ellos. Comúnmente, y lo que les mencionaba, a veces no solamente es el fenómeno quienes causan desastres naturales, sino también la forma de actuar de las personas. Entonces, es importante que verifiquemos aquello. Ahora, viene algo súper importante. ¿Por qué decimos que la ceniza volcánica es, es realmente lo que nos va a afectar? Porque no sé si ustedes han podido escuchar en noticias cuando se ha generado este tipo de erupciones. No nos dicen que el magma va a caer sobre nuestra casa y va a quemar con todo. En la zona de alerta roja, por eso es la primera medida preventiva salir, porque ahí sí puede haber la posibilidad de que el magma se empiece a desparramar por el volcán y salga, ¿no? Y pueda afectar a toda la población cercana. Pero en las zonas más lejanas del volcán, a lo que nos invitan a tener cuidado siempre es a la caída de la ceniza. ¿Pero qué es la ceniza? Las cenizas son todos aquellos fragmentos de roca que son llamados piroclastos. Piro, que significa fuego, y clastos, que significa pedazo. Los piroclastos se comportan de la siguiente manera. La actividad del volcán, como pueden ver en la imagen, se asimila a cuando nosotros, por ejemplo, compramos una Coca-Cola. Si nosotros compramos una Coca-Cola y la empezamos a batir tanto, dentro de la Coca-Cola se generan estas burbujitas. Y en el momento de nosotros abrir la Coca-Cola, que creo que a todos nos ha pasado, ¿qué pasa? Sale desparramado el líquido, ¿verdad? De diferentes formas. Y no hay forma de controlarlo, ¿se han dado cuenta? No hay forma de controlarlo porque se batió tanto y se generó tanto gas interno que sale despavorido. El mismo funcionamiento de la Coca-Cola o del agua mineral sucede en el volcán. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que el líquido que se encuentra dentro del volcán no es agua ni es Coca-Cola, es magma. Ustedes saben, la temperatura del magma, saben que la temperatura del magma es aproximadamente de 500 grados Fahrenheit, es decir, es demasiado caliente, demasiado caliente. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso de gasificación del magma se genera en el interior de la Tierra. Y al igual que el agua mineral, todos esos gases disueltos en el interior generan mucha presión. En el momento que se van a liberar, cuando se habla de una erupción volcánica, todos estos gases van a ser expulsados de una forma violenta.
Y como es una forma violenta, hacen que toda la roca que se encuentre en el interior se rompa en millones de pedazos de distintos tamaños. Y es allí donde nacen estos piroclastos. ¿Cómo sale la ceniza del volcán? De dos formas. Salen los piroclastos, que son las rocas que están ahí, y muchas de las veces salen con incrustaciones de magma. Es decir, es una roca sumamente caliente que salió del interior del volcán. Y otra de las formas es en sentido gaseoso, que es toda la ceniza, que a la final no es tan gaseoso como nos han mencionado. ¿Por qué? Porque también es la roca descompuesta, la roca, sí, descompuesta totalmente en fragmentos sumamente pequeños que ha salido despavorido del volcán. Entonces, por eso es que nos pide que tengamos consideración a la caída de la ceniza. ¿Cuál es la composición de esta ceniza? La composición sería que tiene una temperatura sumamente elevada, tiene gran concentración tóxica en su interior por ser una roca llena de magma y por ser piroclastos, ¿no? Como yo les mencionaba, pues en la caída de ceniza, muchas de las poblaciones que se ven afectadas también son poblaciones de la costa. Como pueden ver en esta imagen derecha, estamos evidenciando ahí la erupción de un volcán. En el momento que sale la ceniza volcánica, miren cómo hace el viento. Decimos que en el Ecuador el viento casi siempre va a soplar al oeste, es decir, desde el oriente hasta la costa. Ustedes recordarán que cuando se entró en erupción el volcán Sangay, también cayó la ceniza volcánica en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas. Por lo mismo, si el volcán se encontrara en el sector oriental, los vientos van a apuntar hacia la costa. Caída de ceniza caería en este caso en la sierra y también de cierta forma al sector oriental. Mil disculpas. Entonces, regresando. ¿No? La erupción del volcán Cotopaxi no estaría afectando de una o de otra forma a las zonas orientales por el sentido del viento, ¿no? Entonces, es importante que también entendamos que la ceniza del volcán cuando se genera o cae cerca de las poblaciones del mismo, tiene una composición bastante gruesa y un color bastante intenso. ¿Cuál es el color bastante intenso que caería en las zonas de alerta roja y naranja más o menos? Sería el que se encuentra en la parte superior. Una concentración sumamente negra, una concentración sumamente tóxica y una concentración de una temperatura elevada. El color se va a dar acorde a la temperatura. Mientras más se va alejando del volcán, como lo tenemos acá, la concentración o el carácter de la ceniza se va a comportar de una forma fina y en el intermedio se va a comportar como los granitos de sal. Los colores también van a variar. Mientras más se va alejando, va perdiendo temperatura, va bajando el color, en este caso a un café rojizo. Y lo que caería en la zona de la costa, pues sería una ceniza bastante opaca, pero también que claramente, ¿por qué es opaca? Porque ha ido perdiendo temperatura, ¿no? En el momento que llega a la zona de la costa, pues llegaría con una temperatura menor a las de las zonas más afectadas. Listo. Es importante también entender que la ceniza puede resultar, con todo lo que les he mencionado, sumamente peligrosa para la salud y también podría irritar la piel y causar problemas respiratorios. ¿Qué es lo que aconsejamos nosotros? Es utilizar una vestimenta adecuada en el momento que se genere la erupción volcánica, que de seguro va a existir personas que van a tener que salir de alguna de otra forma, ya sea por trabajo o por alguna situación médica. Si bien es cierto, cuando se genere la erupción del volcán, la medida preventiva que nos darán a la mejor a todas las poblaciones es que nos mantengamos dentro de casa, ¿no? Habrán restricciones parciales, pero siempre va a haber personas que van a salir. Entonces, para estas personas que por algún motivo tengan que salir, es importante que tomen en consideración la vestimenta. ¿Por qué? Porque imagínense, eh, por ejemplo, se recomienda que ustedes utilicen un pañuelo o gorra para proteger la cabeza. El fin de esto es que eviten que la ceniza entre en contacto con el cuero cabelludo.
Ya entendimos que la ceniza viene cargada de una gran cantidad de sustancias y viene cargada sobre todo con una temperatura elevada. En el momento de que tengamos contacto nuestro cuero cabelludo con la ceniza volcánica, es como si, o es similar a que ustedes tuvieran contacto con, se bañaran con agua sumamente caliente, que lo que hace es irritar el cuero cabelludo y puede ocasionar incluso muchos daños adicionales, ¿no? Manga larga. ¿Por qué? Porque la importancia de esto es que la ceniza no tenga contacto con la piel para evitar la irritación. Es como que ustedes estuvieran, en este caso, teniendo contacto con a lo mejor agua caliente, que es lo que ocasionaría justamente eso, quemaduras de primero, segundo y tercer. Proteger las manos. Zapatos cerrados también se recomienda utilizar porque impiden que la ceniza entre en contacto con los pies. Si ustedes entran en contacto con los pies, entran en contacto la ceniza y sus pies, es como que si ustedes estuvieran caminando encima de a lo mejor carbón caliente. ¿Qué hace con eso? O cuando nosotros utilizamos zapatos o zapatillas sumamente finas y estamos en un día sumamente calorado, ¿qué pasa con los pies? También se resecan y se queman. Y eso puede traernos problemas porque el cuerpo se debilita, se genera temperatura y un montón de enfermedades adicionales. Mascarilla también es importante porque tratamos de esta forma de evitar que la ceniza entre a nuestros pulmones y nos cause problemas respiratorios. Protección para los ojos también es importante porque lo que queremos justamente es que no nuestros ojos o nuestro sistema se vea afectado por esto, ¿ya? Entonces, es importante que veamos este tipo de recomendaciones. Ahora, vamos a cambiar el fenómeno natural. Voy a colocarles un videito, que es el que tengo aquí, donde ustedes van a poder evidenciar cómo actuar ante la presencia de un sismo, ¿ya? Permítanme un segundo. Vamos a verificar. Déjenme ver. Voy a ponerlos más adelante, les voy a poner el otro video para que puedan observar. No sé qué sucedió, pero no nos permite reproducir. A ver, aquí creo que sí nos permitirá. Denme un minuto. Aquí estamos. Vamos a ponerle play y van a poder observar cómo actuar ante un sismo. ¿Ok? Voy a darle play. Miremoslo, por favor. Un sismo es una sacudida repentina y rápida del suelo provocada por las rocas que se encuentran debajo de nuestra superficie y llegan en cualquier momento, de día o de noche. Para prepararte, recuerda estas 3 palabras: antes, durante y después. Antes. Prepara un plan con rutas de evacuación en tu casa, centro educativo y trabajo. Un kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, radio de baterías, alimento para mascotas, linterna y botiquín de primeros auxilios. Identifica estructuras que necesiten reparación. Evita colocar objetos en lugares altos. Durante. Mantente tranquilo. Así puedes ayudar más a tus amigos durante un sismo. Aléjate de ventanas u objetos que puedan caer. Evitar usar elevadores. Si es necesario evacuar, usa las escaleras. Si estás manejando, detén el auto. Después, evacúa el punto de encuentro. Verifica cómo se encuentra tu familia y también tus mascotas. Luego verifica las condiciones de tu casa y alrededores. Desconecta gas y electricidad. Y verifica que todo esté en buen estado antes de reconectar. Participa en el proceso de limpieza y mejoras de las zonas afectadas. Estos consejos son para grandes y chicos. Síguelos para estar siempre prevenidos, siempre preparados ante un movimiento sísmico. Vamos a continuar.
Entonces, como ya pudimos observar el video de cómo actuar durante un sismo, ahora vamos a indicar qué hacer antes, durante y después. Si bien es cierto, en el video ya pudieron observar algunas iniciativas que se pueden tomar en el antes, en el durante y en el después. Ustedes se pudieron dar cuenta que en el antes es algo determinante para todos, ¿cierto? Que les piden que generen planes de emergencia, que identifiquen las zonas seguras, identifiquen las zonas de riesgo y generen con su familia un plan de emergencia, es decir, una red o un lugar o una línea de evacuación, ¿ya? Entonces, antes de un sismo también es importante tener en cuenta lo que decía, darse cuenta de si estamos ubicados en alguna zona donde tengamos objetos que pueden convertirse en un peligro latente. Entre ellos, siempre es importante que tengamos en consideración en nuestra casa. Yo sé que la mayoría de personas pues tenemos cuadros, espejos, lámparas, macetas colgadas por decoración. Es algo sumamente normal, ¿no? Pero durante un sismo siempre es importante analizar la situación y tratar de evitar dirigirse a los lugares donde este tipo de objetos pueden convertirse, pasar de ser un objeto de decoración a convertirse en un objeto de peligro, ¿no? Lo que se les recomienda netamente es que puedan reubicarlos o asegurarlos. Lo más importante de esto sería asegurarlos de una manera que en un sismo no pueda ocasionar un daño. Siempre es importante que antes de cualquier sismo, y lo que se ha hecho en muchas de las poblaciones, de las provincias a nivel nacional, es participar en simulacros, no solamente de sismos, sino también de terremotos, que es un poquito, es un sismo con mayor intensidad, ¿no? Con anticipación también se recomienda que cada miembro de la oficina deba saber dónde colocarse durante algún caso de sismos, por ejemplo, debajo de algún escritorio o debajo de algún tipo de mesa, ¿no? Es importante todo esto, chicos, porque es indispensable que sepamos cómo actuar antes. Son medidas que se pueden tomar antes de que suceda. Ahora, si estamos ya viviendo el sismo, durante el sismo, en lo posible se recomienda que nos mantengamos tranquilos y permanezcamos en el interior mientras dure el terremoto o sismo. ¿Por qué decimos siempre que mantengamos la calma? Si nosotros cumplimos con el antes a cabalidad, tenemos nuestra mochila de emergencia, sabemos por dónde tenemos que salir, ese es nuestro plan de emergencia con nuestra familia, sabemos cómo actuar, sabemos cómo colocarnos, el mantener la calma y permanecer tranquilo, créanme que va a ser posible. Cuando no, en este caso, cuando no aplica el mantenerse tranquilos cuando nosotros nunca estuvimos preparados para esto. Entonces, como no sabemos cómo actuar en el momento del sismo o terremoto, todo el mundo empieza a tratar de luchar por su vida. Y a veces, como les mencionaba en el fenómeno pasado, a veces el actuar de las personas, el no saber actuar, el cómo proceder, muchas de las veces es lo que ocasiona un mayor desastre que el propio sismo. Dice, échase al piso y cúbrase y agárrese de solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro como un escritorio o una mesa resistente. Miren importante y lo que decía en el video. Muchas de las veces decimos, bueno, la mesa en la que yo voy a colocarme debajo para estar segura, en este caso, está cerca de las ventanas. ¿Ya? Está cerca de las ventanas. Muchas de las veces cometemos el error de localizarnos en esa forma, pero siempre nos han dicho que durante un sismo tenemos que mantenernos alejados de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes o todo lo que se pueda caer, como lámparas y muebles. Es importante que, claro, analicemos, es un poco complejo cuando no podemos hacer un ejercicio formal, pero hay que analizar dentro del espacio que ustedes se encuentran en este momento, qué es lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, voy a hacerles el ejemplo en el lugar donde me encuentro, que es en el instituto, en un aula institucional. Donde yo me encuentro comúnmente atrás de mí suele encontrarse la pantalla digital. Si ahorita se ocasionara un sismo, yo tengo que moverme del lugar donde estoy porque tengo una amenaza latente, que es la pantalla que se encuentra en la parte trasera de donde yo estoy, ¿no es cierto? En la parte de atrás. Si yo no me moviera del lugar donde estoy dándoles en este momento la clase, correría algún riesgo porque la pantalla podría desprenderse y caer encima de mí. Entonces, voy a analizar mi espacio.
Si yo tendría que movilizarme a algún lugar dentro del espacio en el que me encuentro actualmente, frente a mí tengo una mampara, es decir, un vidrio sumamente grande. Entonces, si yo tuviera que alejarme del lugar donde estoy, tampoco fuera conveniente dirigirme al frente porque se encuentran los vidrios. En el momento del sismo, el vidrio es lo primero que también se va a romper, ¿no? Entonces, tampoco tendría que alejarme de la zona donde estoy ahora, pero tampoco podría ir al frente donde está la ventana. A mis costados tengo los pilares y tengo mesas donde se sientan los estudiantes, donde yo sí podría colocarme, porque no tengo nada que se me pueda caer si me apego a las paredes. Entonces, una medida de reacción, en mi caso, haciendo mi ejemplo, sería justamente moverme del lugar donde estoy y apegarme a las mesas o ubicarme debajo de las mesas donde yo vea que no me va a caer nada. ¿Ok? Es lo que ustedes tienen que, de cierta forma, analizar siempre el lugar donde ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo tareas en el comedor y saben que ahí tienen una lámpara encima del comedor, tienen muebles, tienen... Entonces, hay que siempre buscar dentro de su hogar un área segura. No todas las áreas donde ustedes tengan un escritorio o una mesa van a ser seguras. Entonces, les pido que hagan ustedes en sus casas un ejercicio de analizar si yo me encuentro en el comedor y pasar en este momento algún sismo, ¿dónde tendría que ir? Si el comedor es una zona segura, usted tranquilamente sabe que tiene que colocarse debajo de la mesa del comedor. Pero si su comedor no es una zona segura, porque justo encima del comedor tienen una lámpara sumamente gigante y tienen cuadros alrededor, tienen que empezar a buscar dentro de su hogar donde hay o un mueble que se puedan localizar o otra mesa donde puedan cubrirse de todo lo que puede caer, ¿no? Dice que si no hay una mesa o escritorio cerca de ustedes, lo aconsejable es que se cubran la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese, en este caso, lejos de ventanas y estanterías. Comúnmente, muchas de las personas buscan cumplir con el triángulo de la vida. Ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Después de un sismo, saber, es importante que después de un sismo sepamos que después de eso pueden venir sí o sí réplicas. Y si el lugar donde ustedes se encontraron fue afectado por el primer temblor, evitemos volver ahí. ¿Por qué? Si ya fue afectado como tal, las estructuras se debilitan. Si tienen la oportunidad, antes de que se genere otra réplica, de salir del lugar donde están, háganlo. Algo importante muchas de las veces y dentro del sistema de gestión de riesgos de los edificios, de los edificios, se aconseja en muchos de los casos, y es el peor error que saben cometer, es uno de los peores errores que podemos cometer. Imagínense que estamos en un edificio de 7 pisos. Vamos a imaginarnos. Casi siempre, cuando se genera un sismo, el sistema de desastres de un edificio suele ser, no, el edificio no se voltea, chicos. El edificio se hunde. En el momento que se hunde, claramente, todos los pisos inferiores van a terminar prácticamente destruidos, si fuera el caso. ¿Cuál es el error que sabemos cometer? Que justamente cuando empieza el sismo, nosotros buscamos salir del edificio. Ejemplo, estamos en el piso número 6 y en el momento que se genera el sismo, cometemos el error de tratar de bajar 5 pisos en un lapso de tiempo sumamente mínimo. Muchas de las muertes que se han ocasionado es justamente por ese sistema de reacción. Intentar salir desde el 6º piso es muy complejo. ¿Por qué? Porque tienen que bajar una gran cantidad de escaleras, porque sabemos que no podemos utilizar los ascensores, bajar una cantidad de escaleras en un tiempo reducido de un sismo que puede convertirse en terremoto. A veces lo más recomendable es que suban en vez de bajar. Suban al último piso, porque si sucediera un desastre, que es que el edificio se hunda, los pisos de más altos son los que menos destrucción van a tener. E incluso se ha indicado que cuando se generan las acciones de rescate, los rescatistas van a los pisos superiores. Siempre se rescatan a las víctimas o heridos
que se encontraban en los pisos superiores. Es muy complejo encontrar a las personas que se encontraban en los pisos inferiores porque claramente fueron aplastados por el edificio, ¿ok? Entonces, es una recomendación que se les puede mencionar. Ahora, medidas de prevención ante sismos. Aquí tienen algunas, ¿no? ¿Qué hacer durante un terremoto o durante un sismo? Agáchese, cúbrase y agárrese, ¿no? Cálmese, también les mencionan en el interior de una casa, alejarse de los muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, si tienen la posibilidad de salir, alejarse del edificio, muros y postes eléctricos. Si están conduciendo, es lo recomendable que paren en algún lugar cercano, algún lugar seguro y enciendan sus luces de emergencia. Pueden en algunos casos permanecer dentro del vehículo, sí. Si utiliza sillas de ruedas, pues lo que se aconseja es que frenen en un lugar seguro y protejan su cabeza con los brazos, ¿no? Si están en un lugar de asistencia masiva, lo importante es que protejan su cabeza con los brazos o resguardarse debajo de asientos y mesas, dependiendo dónde se encuentren. ¿Qué hacer después? Después del terremoto, lo aconsejable es que cierren todo. Llaves de agua, luz y gas, si pueden ingresar. Utilicen las escaleras, obviamente, no podemos utilizar los ascensores. Apagar todo tipo de fuego si existiera, porque claro, hay veces, y de hecho es una experiencia personal, el terremoto a mí me afectó en el momento que yo estaba cocinando. En el momento que estaba cocinando, la llama se encendió y muchas de las veces, adicional al terremoto, pues se generan otros efectos, ¿no? Podría haberse incendiado la casa si no hubiera sabido cómo actuar y en el momento de la desesperación apagar el fuego. Iluminar la linterna, no con fuego, no pueden, no podemos evitar. ¿Por qué? A muchas de las veces dicen que se puede ocasionar incendios después de un terremoto o de un sismo. Cuando se generan los sismos, chicos, lo que pasa en el interior de la Tierra es que se genera o se libera energía. En el momento que se libera energía, esa energía es como que liberáramos energía eléctrica, vamos a decirlo así. Es como que se libera algo y en el momento que encendemos los cerillos, tanta es la energía que surgió del interior de la Tierra y se liberó que puede ocasionarse y se puede encender de una forma sumamente rápida. Más la cantidad de energía. Es aconsejable que no entremos en edificios dañados porque, claro, ya se ha debilitado las estructuras y si nosotros ingresamos justamente ahí podemos correr riesgo, ¿no? Algunas recomendaciones si está usted atrapado. Lo que se recomienda es que cubra la boca y la nariz, evite gritar porque claramente puede asfixiarse y golpee con un objeto para indicar la posición. Es aquí donde entra la medida que les mencionaba. Lo que ustedes colocan en la mochila de emergencia. Ustedes, si tuvieran a la mano un silbato, con un silbido podrían hacer saber que se encuentran en una zona de riesgo, ¿no? Ahora, si ustedes se encuentran heridos ante un sismo, no muevan, lo que se recomienda es que no se muevan las personas que estén heridas o a menos que estén en un peligro inminente, por ejemplo. Se recomienda a los rescatistas que no muevan a las personas, pero tienen que hacerlo si en el momento ellos consideran que puede, por ejemplo, caerles un edificio encima. Estén alertas ante posibles réplicas que puedan ocurrir y no utilizar el teléfono a menos que sea sumamente necesario. ¿Por qué? Porque igual la liberación de la energía hace o genera lo que es la radiación, ¿no? Hacer caso solamente a los organismos, a los organismos oficiales que nos dan información oficial para saber cómo actuar. Aquí viene algo importante que les mencionaba, el triángulo de la vida. En el triángulo de la vida es llamado también a uno de los conceptos del espacio vacío de sobrevivencia, pero a veces hace algunas suposiciones un poco incorrectas. Por ejemplo, sabemos que los edificios casi, cuando casi siempre se derrumban, aplastan todos los muebles que están en el interior. Y cuando a veces los residentes siempre pueden anticipar, miren, los residentes siempre pueden anticipar cómo sus edificios se van a derrumbar y localizar los espacios vacíos de sobrevivencia. Lo que les mencionaba, dentro de un edificio como tal, es importante entender cómo se caería la estructura y no es tan complejo, porque si el edificio es alto
y comúnmente se genera un sismo, sabemos que un edificio es rectangular a la final, el menos riesgo que puede correr es que se voltee, sino que se hunda. En el momento que entendemos que se hunda es donde vienen este tipo de recomendaciones. Este tipo de recomendaciones que justamente son, en vez de bajar a buscar y correr el riesgo de ser aplastados por el edificio, lo recomendable es subir al último piso donde pueden ustedes optar por estas medidas del triángulo de la vida, asegurar su vida y asegurar un rescate seguro, un rescate oportuno, ¿no? Importante, y tenemos dos formas de generar los triángulos de la vida. Ustedes pueden ver ahí en la parte que dice sí y en la parte que dice no. Muchas de las veces nos piden que nos alejemos de los muebles siempre y cuando los muebles se encuentren cercanos a las ventanas, por lo que ya hemos explicado. Hay muebles que nosotros encontramos o vemos que están localizados en un lugar donde no, a lo mejor no nos vaya a caer nada, ni espejos, ni lámparas, ni cuadros. En ese momento, esos muebles que se encuentran ahí, sean sillones, sean mesas, sean aparadores que no tengan nada en la superficie, se pueden convertir en herramientas para la sobrevivencia de ustedes, para generar lo denominado triángulo de la vida. Ahora, es indispensable que también sepamos cómo colocarnos, porque muchas de las veces el error está en cómo ubicarnos. Cuando hablamos de esto del triángulo de la vida, solemos recomendar que las personas se coloquen siempre en posición fetal, en posición de feto. Todo, vamos a decir, reducidos por completo, porque la intención es que nosotros podamos apegarnos al mueble de tal forma que generemos sí, un sentido como de pertenencia, que podamos, como decían en un curso de gestión de riesgos, podamos ser uno solo, sí. Prácticamente ese es el sentido del triángulo de la vida, que nos apeguemos tanto al mueble seguro que formemos parte de él, que intentemos en estructura formar parte de él para poder que las edificaciones que se caigan encima de nosotros puedan puedan evitar que tengamos heridas o que nos afectemos de cierta forma. Analicemos el apartado de no. En el momento que ustedes ven, la postura es distinta al ejemplo que dice sí. Cuando nosotros por desesperación, nos ubicamos en una zona que sabemos que es segura, pero no nos ubicamos de manera correcta, el desastre es todavía inminente. Podemos ocasionar de igual forma un desastre adicional. Y también, como pueden ver en la foto más grande, también la posición o la postura es la incorrecta. Por ende, cuando se cae la edificación, ¿creen ustedes que también le va a afectar a la persona que está mal ubicada? Pues sí. Entonces, ustedes pueden ver en la parte de abajo, tenemos muebles que están considerados parte de una postura para analizar el triángulo de la vida. Tenemos los sillones, porque claramente los sillones juegan como una base superior del triángulo y la postura de la persona, en el sentido, como está el ejemplo de aquí, el azul, podría, si se colocan de esa forma, puede causar este apartado, ¿no? Esta regla del triángulo de la vida, ¿no? Entonces siempre hay que tomar esto en consideración. Voy a mencionarles, vamos a ver de forma inmediata unos consejos para sobrevivir a un terremoto. Es importante que lo sepamos. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles. Y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor, existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original. Así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar.
Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros. Y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Soy Víctor González. Como ustedes pudieron darse cuenta en el video, prácticamente es todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Todo lo que hemos estado hablando de alejarse, verificar como medida preventiva qué es lo que ustedes tienen a su alrededor y para tomar una medida, es lo que mencionan en los videos de información. Entonces, no estamos alejados totalmente de la realidad. En el triángulo de la vida, ustedes pudieron escuchar que lo más conveniente es que se busque una posición fetal para evitar justamente o para acoplarnos al mueble en este caso y poder generar lo denominado triángulo de la vida. Entonces, aquí ustedes van a poder ver algunas infografías que yo les he colocado y de cómo actuar en los terremotos. Ahora, es importante que yo les indique cómo se genera un terremoto, chicos. Cuando nosotros uno de los errores que se comete mucho es la desinformación. Entonces, como estamos nosotros educándonos ambientalmente, pues es parte de mi función indicarles cómo se generan estos para cultura general, ¿no? ¿Cómo se genera un terremoto? He colocado una infografía que resume totalmente lo que sucede. Primero se genera un choque entre las placas tectónicas, ¿no? Debajo del interior de la Tierra, debajo de cada uno de los estados, de los países, se encuentran las placas tectónicas. En el momento que estas placas empiezan a chocar, se generan unos desplazamientos. Estos desplazamientos pueden ser verticales, horizontales o de tijera. Va a depender muchísimo el estilo de deslizamiento, ¿ok? En el momento que se genera un deslizamiento como tal, cambia o se generan algunos movimientos lentos que cambian a la topografía. Es decir, si se genera un choque de placas entre sí de forma vertical, lo que va a suceder es que el territorio que se encuentra a la derecha va a subir. Todo lo que se encuentra a la derecha va a verse afectado porque se va a empezar a mover y va a cambiar el estilo topográfico. Toda esa acumulación que se generó en el movimiento de las placas tectónicas se denomina acumulación de energía, tensión o presión que se libera después del deslizamiento. En el momento que se libera bruscamente, hace que justamente una de las placas o que se encuentre en contra, ¿no? Si la una se está deslizando para un lado y la otra para el otro, se rompan y generen lo que se denominan ondas sísmicas. Ondas sísmicas de gran magnitud